y es verdaderamente adictivo, porque tiene una cosa que a mí me parece la magia de Amazon, y es que todo el mundo entiende la cultura de Amazon. O sea, no es que haya unos principios así de liderazgo escritos en la pared, es que todas las decisiones que se toman en el día a día van en consonancia con esos principios y con esa cultura, ¿no? Entonces crea una especie de casi o cuasi secta en la que todo el mundo que trabaja en Amazon se ha bebido el Kool-Aid de Amazon y está ultra motivado con trabajar ahí, y realmente engancha. Hoy vamos a conocer a dos de las mejores empresas del planeta. Por un lado, JP Morgan. Todo lo que hay que saber de cómo se trabaja, qué se hace y cuánto se gana en el sector financiero. Por si eso fuera poco, después nos vamos a Amazon. Aquí vamos a entender por qué nuestra invitada de hoy, que es Rocío Fernández Rubies, tiene esa admiración por esta gran empresa. Nos habla en profundidad de cómo se hacen las cosas en Amazon y cómo se ha construido esa cultura ganadora. Hoy en Outliers entramos en profundidad en JP Morgan y en Amazon. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Oye, yo en el chat que tenemos de Outliers dije, quiero entrevistar a un tiburón de Wall Street. Y Marte Charry me dio tu nombre. Así que hay expectativas. Entonces... Soy más bien Nemo, pero vamos a ello. ¿Cómo vas llegando tú o cómo te vas metiendo en este mundo de las altas finanzas? Pues desde muy pequeña me encanta el mundo de la empresa. Típico que abres el periódico, teles noticias de esta empresa compra la otra, etcétera, tal. Eso me atraía muchísimo. Y luego Estados Unidos me atrae desde que soy enana, su cultura empresarial. Yo nací en Nueva York y tengo como una unión especial, no sé, con ese país. Entonces, estando en la carrera, JP Morgan me hace una oferta, y cuando me entero que en esa oferta implica irme unos cuantos meses a Nueva York de prácticas, pues no tuve que saber más. O sea, me pareció que era mi carrera, ¿no? O sea, era mi camino. La gente era muy brillante, el ambiente era muy competitivo, que a mí eso me gusta, y ahí que me fui. O sea, tú querías irte para Nueva York. Muy bien. Pero yo quería trabajar en una empresa americana, sí. Ok, perfecto. ¿Por qué americana? ¿Por qué querías esa cultura americana concretamente? Bueno, pues porque me parece que es una cultura muy meritocrática, una cultura en la que desde muy joven se te dan muchas oportunidades. Yo creo que tiene una forma distinta, ¿no?, de enfocar el riesgo en Estados Unidos. O sea, está muy intrínseco en la cultura, ¿no? O sea, cuando aquí estábamos ya totalmente educados y éramos una sociedad hecha y derecha, ahí todavía estaban yendo expats a plantar unas maderas y decir, este terreno es mío y yo lo voy a defender, ¿no? Entonces eso yo creo que crea una cultura muy, muy empresarial que ha seguido a lo largo de los tiempos, y son muy diferentes a nosotros. Es muy atractivo empresarialmente. Muy bien. ¿Y qué fuiste a hacer a JP Morgan? Fui a hacer banca de inversión, dentro de banca de inversión M&A, que es comprar y vender empresas principalmente. Ok, explícanos eso un poco mejor. ¿Qué hace un banquero de inversión y qué es eso de comprar y vender empresas? Vale. Es una pregunta compleja porque hace muchas cosas, pero me voy a enfocar como en los básicos, ¿vale? Tú imagínate que alguien quiere comprar o vender una empresa. Eso es difícil hacerlo solo, ¿no? Porque hay muchos pasos que tienes que tomar. Tienes que ver cuánto puede valer tu empresa, por cuánto la quieren vender, tienes que ver temas legales, temas regulatorios. Normalmente estos son empresas grandes o a veces cotizadas, tienes que gestionar accionistas, pactos de socios, o sea, hay millones de cosas, ¿no? Entonces, un banquero de inversiones, pues como el orquestador de todo esto, ¿no? Es como pues en lo mismo que en un concierto el que dirige la orquesta no sabe tocar todos los instrumentos, pero se asegura de que suene bien. Pues el banquero de inversión se asegura de que en un proceso de fusionarse dos empresas, comprar una a la otra, hacer un spin-off, lo que sea, todo salga bien, desde la propuesta inicial hasta la ejecución, que es donde de verdad se decide que esto vaya adelante o no. Entonces, ¿el banquero lo contrata bien sea alguien que quiere vender o alguien que quiere comprar? ¿Es el que le paga? Normalmente sí. Okay, hay algún otro tipo de operaciones, pero en líneas generales diría que sí. Este episodio es posible gracias a wealthreader.com. Imagina acceder a los datos de más de 220 bancos con una sola API. Eso es WealthReader. 2 millones de conexiones al mes,
autorizada por el Banco de España y haciendo posible desde scoring en tiempo real hasta traspasos de cartera sin errores. Wealthreader.com, donde el Open Banking funciona de verdad. Llámalos, pídeles una demo y diles que te envió Joseph de Outliers. ¿Y qué hace una persona recién graduada en este mundo, no? Me imagino que no estarías liderando todavía la compraventa. Entonces, esto es lo que se llama el analista, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo del analista? Justo, o sea, banca de inversión es un trabajo muy jerárquico, muy de aprendiz. Empiezas siendo analista, al cabo de 3 años más o menos asociado, VP, Executive Director, MD. Y definitivamente cuando sales de la carrera no estás reuniéndote con un CEO presentándole algo, sino que estás la noche anterior asegurándote que la presentación del día siguiente para el CEO esté perfecta, ¿no? Entonces, cuando empiezas es un trabajo muy laborioso, o era un trabajo muy laborioso, de sacar información, analizarla, organizarla bien, asegurarte que no hay ningún error, que todos los números cuadran, etcétera, etcétera. Y digo era porque cuando pienso en el trabajo que hacía cuando yo empiezo en banca de inversión y lo que deben de estar haciendo los que están entrando ahora, debe de ser totalmente distinto, porque mucho de lo que hacíamos es totalmente automatizable ahora mismo. Claro. Yo me acuerdo, mira, que comentas eso, nosotros en la empresa hacemos mucho M&A y hace 2 años había que buscar proactivamente las compañías. Y hoy en día con un deep research, vamos, te dan una lista de compañías. Te target lists espectaculares. Bien, tremendo. Oye, ¿sabes? Yo he sido consultor toda la vida. Y nosotros a los banqueros los miramos así como... Nosotros decíamos, nosotros somos... Bueno, vamos a hablar aquí como entre los McKinsey y los JP Morgan. No los banquitos ni las pequeñas consultoras. Nosotros decíamos, no, nosotros somos los inteligentes, intelectuales. Bueno, los banqueros son gente que hace que cosas sucedan, pero no piensan mucho, ¿no? Esto es agresividad y tal. Esto es realmente así. O sea, ese balance entre pensar, ejecutar, hacer que las cosas sucedan... ¿Cómo es en banca de inversión? A ver, yo creo que los banqueros de inversión se sienten igual, ¿vale? Esto es un poco Madrid-Barça. Los dos sabemos quién tiene más copas, ¿no? Tú puedes ser del Barça, pero tal. Pero más aparte, o sea, entiendo lo que dices porque un consultor es una persona súper versátil, es muy navaja suiza y son en general gente brillante. Te diría que en banca de inversión son igualmente de brillantes, ¿no? Y no es tanto solo empujar, o sea, yo creo que al nivel junior es empujar los dos. O sea, yo creo que cuando eres un consultor junior estás empujando, puede que pienses, pero en verdad piensan los de arriba, tú estás empujando, y a nivel banca de inversión junior igual, ¿no? Yo creo que a medida que te vas desarrollando en tu carrera, definitivamente si no estás trayendo ideas encima de la mesa, si no estás teniendo una buena estrategia, no vas a tener una carrera, ¿no? Al final yo creo que son dos profesiones muy parecidas, que acabas viviendo de tu reputación y por tanto de tu repetición de me contratan para este mandato, para el siguiente y para el siguiente. Y nadie te contrata solo por empujar. O sea, para empezar, porque no estás fusionando tiendas de lechuga. Ni McKinsey hace advisory a una tienda de lechugas, igual a Planasa, no sé, pero no a una tienda de la esquina de lechugas, ni lo hace JP Morgan ni Goldman, ¿no? Entonces al final tu cliente es también muy inteligente. Tú tienes que estar aportando algo a tu cliente y eso no basta solo con empujar. Sí, es verdad. Aparte de cuando describiste el trabajo del analista, se parece bastante al trabajo del analista de consultoría estratégica. Ok, oye, la otra leyenda es que hay que ir de punta en blanco, o sea, de traje siempre, muy bien vestido y que se trabajan horas larguísimas, con una presión muy alta. ¿Cómo fue tu experiencia en todo eso? Y danos anécdotas también. Anécdotas. Cuéntanos, porque me comentaste cuando hicimos la previa que hay un Starbucks en cada planta del edificio JP Morgan, ¿no? Que a ti que ya estabas ahí es normal, pero no es normal. Háblanos un poco de ese ambiente. No es normal. No es normal. O sea, yo JP Morgan lo recuerdo con nostalgia, te diría. O sea, es un súper trabajo y una súper empresa y todo es de punta en blanco. No solo cómo vas tú vestido, sino que vas andando por los pasillos de los edificios y la colección de arte es espectacular. O sea, hay una persona que se dedica a la colección de arte y es maravillosa. Está todo hecho para que no tengas que salir jamás de ese edificio. Hay lavandería, hay gimnasio, puedes mandar, hay paquetería, o sea, hay absolutamente de todo. Y sí, las horas son largas. Creo que también hay mucha leyenda. O sea, a la gente, por alguna razón, le encanta decir que trabaja más horas de las que de verdad trabaja.
pero se trabaja mucho, sobre todo eso a un nivel inicial de tu carrera, que yo creo que eso siempre es una buena decisión. O sea, trabajar mucho al principio de tu carrera es buena idea. O sea, realmente estás en un momento muy fresco, que aprendes mucho y si le metes la segunda derivada, realmente esto te va a hacer destacar, yo creo, el resto de tu vida. Pero fíjate que yo no me acuerdo, o sea, creo que me sobran dedos en la mano para acordarme de all-nighters que haya hecho. Es decir, de días que me haya tenido que quedar sin dormir o durmiendo un ratito en la mesa. Me falta, o sea, me acuerdo de alguno, pero no me acuerdo de muchos. Aquí te van a caer palos en YouTube, dirá alguien. Oye, pero es que ya, ¿cómo puedes hacer un all-nighter y tal? Bueno, es que yo creo que eso también... Pero es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, pero... Eso ha cambiado mucho, ¿no? Yo con mis amigos que siguen en banca de inversión a veces te dicen, oye, nos cuesta cada vez más encontrar talento joven porque, bueno, es verdad que ahora hay un poco como una corriente totalmente contraria, ¿no? De well-being, de a las 6 de la tarde yo me voy a mi casa y, o sea, yo cuando de repente estaba más adelante, cuando estaba en Amazon, me acuerdo de pedir algo a una persona de mi equipo a las 6 de la tarde y me miró y de verdad que era una persona que acababa de entrar a trabajar en Amazon y me miró y me dijo, no, si me voy al gimnasio. Y no supe contestar, porque yo nunca habría hecho eso de joven. O sea, no supe contestar. Sí, en nuestra época, bueno, yo soy un poco mayor que tú, pero yo creo que la juventud hay que invertirla, ¿no? En el trabajo. Yo creo que sí. Pues, no es una opinión popular, pero bueno. Cuéntanos cómo es una operación de M&A, así a grandes rasgos. Ok, pues a ver, imagínate que una persona quiere comprar o vender una empresa. Lo primero que tienes que hacer es un poco temas estratégicos, ¿no? O sea, qué valoración ponemos a esta empresa, cuánto vale la empresa en total, cuánto vale cada una de sus partes, en función de qué vas a hacer con la empresa que compras, qué sinergias potenciales puede haber con la que ya tienes, y vas haciéndote ahí triangulando un poco lo que va a ser la estrategia una vez se vayan a unir las dos compañías, ¿no? Esos serían los primeros pasos. Después empezarías a hablar con el objetivo, ¿no? Si quieres comprar a alguien, pues empieza ese baile e intentar convencerle para que te lo vendan a la valoración que tú tienes en mente comprarles, ¿no? Si el objetivo quiere mirarlo, empiezas lo que se llama un proceso de due diligence, que es básicamente levantar alfombras y comprobar que todo lo que todas las hipótesis que tú habías tomado, que normalmente es porque te has cogido la información pública de la empresa y ya te has hecho unas estimaciones, compruebas que todas esas hipótesis eran ciertas, si no lo eran, ajustas un poco la valoración, acabas decidiendo el precio final por el que vas a adquirir tu objetivo, ¿no? Y puedes estar en el lado contrario, pues estar asesorando para la venta. Normalmente ambos tienen equipos de banqueros de inversión, como los llamas tú. Y en ese momento ya, cuando parece que puede llevarse a cabo esto, metes a otra serie de personas en la ecuación, ¿no? Como pueden ser los abogados. Volviendo a las horas, este es el momento en el cual das gracias de no ser abogado, porque esos curran infinitas horas, y si todo sale bien, pues ya llega el momento más difícil y el momento en el que realmente se decide y se define que una operación salga adelante, que es la ejecución, que pueden ser unos meses o pueden ser unos años. ¿La ejecución qué significa? Pues asegurarte que todo lo que tú tenías pintado, ¿no? Todas esas sinergias de, pues yo qué sé, unas sinergias muy típicas son de costes, ¿no? Que es, por desgracia, Tengo dos departamentos financieros, solo voy a tener uno. ¿Perdona? Tengo dos departamentos financieros. Justo, tengo dos departamentos financieros, solo voy a tener uno. Te iba a decir que desgraciadamente sinergias de costes quiere decir despido a gente. Entonces, bueno, luego pues tienes que empezar todo ese proceso de... son personas al final, pues tendrás que sentar a diferentes profesionales, entrevistar, oye, ¿qué equipo quiero quedarme? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo tal? Eso es lo que digo, la ejecución final. Y ahí hay muchísimo trabajo. Y ahí muchas veces entráis los consultores. Sí, yo hago integraciones ahora, pero... complicado. Difíciles. Sí. O sea, al final son muy personales. Sí. ¿Cuáles son las claves para que la parte de la operación llegue a buen puerto? La parte de la operación. O sea, la parte de, o sea, que de salga la compra, adelante. que salga la compra o la venta. Bueno, pues que haya, por supuesto, que haya alineación entre... en el porqué de la estrategia de llevar a cabo una operación. Si no hay alineación es bastante complicado de que salga. Y luego pues hay implícito en eso está mucho tema de valoración, ¿no? O sea, yo creo que casi todas las empresas están dispuestas a venderse o a comprar algo, pero depende mucho de los precios. Y ahí hay... eso ya no es tanto trabajo de empujar, como decías tú antes, yo creo que eso es bastante arte. ¿El tema de la financiación de la operación es algo que hacéis también vosotros
o se viene por otro lado? Depende de las operaciones, pero sí, hay muchas operaciones en las que efectivamente, muchísimas, la financiación se pone. O sea, eso es parte también por lo que a veces tú puedes contratar a consultores para que te hagan una operación, pero claro, si contratas a un banco de inversión, pues tiene diferentes verticales y te puede ayudar mucho en la financiación. O sea, hay algunas operaciones, como por ejemplo una IPO, que no, o sea, que tienes que hacer con un banco. Ok. Tú hiciste un IPO, ¿no? Cuéntanos un poco, sin dar nombres, qué IPO hiciste, situarnos en contexto y un poco cómo se hace un IPO, cómo fue este que tú hiciste. Sí, o sea, yo tuve la suerte de hacer un IPO, que es una operación súper interesante porque ves cómo interactúan todos los departamentos del banco, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo tú de, ¿pero y dais financiación? Pues en un IPO normalmente, por temas regulatorios, el banco compra todo lo que va a salir, ¿no? Se queda todo eso en el balance del banco y luego ya se lo vende el banco a los inversores, ¿no? Para eso es un tipo de operación para la que necesitas un banco. Y anécdotas, pues... Tú hiciste una IPO bancaria, ¿no? Hice un IPO bancario. En España. Sí, que en realidad son poco frecuentes porque al final, los bancos ya tienen un tamaño bastante grande. Y un poco en esta línea del snobismo profesional que te está divirtiendo tanto del consultor, el banquero y quién es más y quién es menos, en esta operación, que bueno, volviendo a tu pregunta de qué departamentos entran y qué tal, pues tienes el equipo de research, que son básicamente los que escriben un documento explicando bien lo que va a salir a bolsa, etcétera, para los inversores. Está el departamento de deuda, por supuesto riesgos, ECM, M&A, muchísimos departamentos. Y uno de los actores de todas estas operaciones son las personas que trabajan en mercados, los ventas de equities, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en esta operación... Estos son los que van a colocar las acciones a los inversores. A los inversores corporativos, ¿no? Justo. O sea, que no a mí, que puedo ser un inversor retail, porque la IPO la compran primero inversores corporativos. Normalmente sí, o sea, depende de... Se hace un cuaderno de venta y normalmente ahí efectivamente pues hay pension funds, asset managers, grandes gobiernos, family offices, etcétera, ¿no? Que se comprometen, o sea, el banquero hace un roadshow y ellos dicen, yo voy a querer tantas acciones a tal precio cuando salgan. Justo. Okay. O sea, normalmente, bueno, tú has trabajado mucho en esta industria, ¿no? Normalmente, cuando ya tienes una visión, ¿no?, de cómo vas a estructurar la operación, etcétera, el banquero de inversión, el super MD, yo no, el super MD acompaña al CEO y van haciendo diferentes, hacen un beauty contest, ¿no? Un poco van hablando con diferentes personas y van construyendo el cuaderno de venta, ¿vale? Y bueno, las personas de mercados están muy metidas en esta operación. Y pues yo recuerdo, justo en concreto en este IPO, pues el equipo de M&A, como comentábamos antes, trabajas mucho la valoración, a cuánto tiene que salir esta compañía, cuánto vale, etcétera. Has hecho muchísima due diligence por detrás, ¿no? Y bueno, nosotros teníamos ahí una valoración y recuerdo que llega... un ventas morenísimo, o sea, como la vieja de Algo pasa con Mary, pues igual, yo creo que venía directo de Ibiza y nada, mira la valoración y dice, a esta otra. Y bueno, para mí una puñalada, llevas 6 meses trabajando en algo y llega una persona que lo mira un segundo y dice, a esta otra, ¿no? Y ahí aprendí una verdad como un templo y es que en esta vida los precios los ponen quien traen a los compradores, ¿no? Porque él pensaba que él podía venderla a ese precio. Un buen ventas conoce muy bien a sus clientes y esta persona ya tendría hablado totalmente con los del otro lado, ¿no?, con sus clientes, a cuánto había que colocar esta salida a bolsa. Entonces entiendo que después que te intrigó esta figura, ¿no? Hombre, tú imagínate, tú estás ahí a las 12 de la noche o a la hora que sea trabajando en tu valoración y llega una persona que cuando de repente tienes una duda y tienes que hablar con esta persona a las 6 de la tarde, ni está ni se le espera, tú vienes en metro, esta persona viene en Aston Martin, no hay tanta diferencia de edad y dices, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces sí, me intrigó bastante. Vale, ¿y qué hiciste? ¿Cómo averiguaste más? ¿Cómo averigüé más? Pues me planté en el trading floor
Hay un Starbucks en cada piso, como decías, entonces me fui al Starbucks del Te empezaste a ir a Trading. Starbucks a para encontrártelo, ¿no? Total. Eso es como ligar, pero de corporativo, ¿no? Un poco. Y entonces, pues nada, ahí básicamente reconecté con una persona que había hecho el internship a la vez que yo, pero que no le había salido trabajo en M&A, y entonces se buscó un trabajo en Sales and Trading y nada, pues ahí empecé a moverme y a intentar entender un poco de qué iba esto, y un mes más tarde estaba trabajando en commodities. Ok, explícanos un poco mejor qué es Sales and Trading. Un poco más detallado. Ok. Y porque te digo que tiene una parte de Sales y una parte de Trading. Sí. Esto es lo de Industry, ¿no? ¿No has Dices visto de Industry? ambiente, la serie. La serie. He visto un episodio, pero... Bueno, pues esto es lo que hacen los de Industry. Aparte de las drogas y todo lo demás, pero de trabajo esto es lo que hacen. Vale, sí, o sea, te explico. Normalmente hay, aunque sea más Sales and Trading, hay más posiciones también, ¿no? Ajá. Entonces tú tienes... bueno, yo entro en commodities, ¿vale? Ok. Hay diferentes... Bueno, cuéntanos lo tuyo, sí. Vale, en commodities, básicamente lo que se hace es se compra y se vende pues, petróleo, gas, temas de agricultura, o sea, materia prima, algo tangible, y los instrumentos financieros asociados a esto, pues opciones, futuros, derivados. O sea, que son apuestas a... los financieros son apuestas a cómo va a fluctuar el precio de estos commodities, ¿no? Sí, Bueno, y no también... apuestas, son instrumentos financieros. Sí, y también son apuestas, como dices tú, a ver las discrepancias que va a haber entre el mundo físico y el mundo financiero. Okay. O sea, al final el mundo de commodities o el mercado de las commodities es un mercado muy particular. O sea, en general casi todas las cosas a futuro van a valer más, ¿no? Eso se llama contango en una curva, y en commodities a veces están al revés, que se llama backwardation, ¿no? Entonces, que el precio de ahora cuesta más de lo que va a costar al futuro. Eso es raro. Eso, por ejemplo, está pasando ahora que está cerrado el estrecho de Hormuz. Pues hay, o sea, esto lo que te indica es que hay una discrepancia entre la availability real que hay en el mercado ahora mismo, ¿no? y lo que puede valer a futuro. Suele indicarte que va a haber movimientos en el mercado, ¿no? Entonces, cuando tú haces el trading, tanto físico como financiero, tú puedes explotar mucho esos diferentes movimientos y esas diferencias de cómo se mueve, pues yo qué sé, el Brent, que es el instrumento financiero de un tipo de petróleo, ¿no? del más abundante en Europa, y cómo se mueve en el mercado físico. Esto es lo que se hace más o menos en commodities. Entonces, volviendo a tu pregunta de la mesa, tienes un ventas, un trader, y tienes también un estructurador, que es como el ingeniero que básicamente diseña un instrumento a medida para un cliente determinado. A veces entra un estructurador, a veces son temas más plain vanilla, que quiere decir más frecuentemente hechos y no hace falta que alguien te lo estructure, ¿no? Entonces, ¿qué hace un ventas y qué hace un trader? Pues el trader normalmente hace toda esa compra-venta y va tomando posiciones, y el ventas lo que haces es toda esa parte de business development y de vender el producto a tu cliente, y tienes la relación tanto con tu cliente como con la mesa. La mesa es la mesa de trading. ¿Cómo es una mesa de trading? Divertidísima. ¿Sí? Sí. Es ruidosa, pantallas por todas partes, es muy competitiva. O sea, tú cuando entras por la mañana en la oficina, ya hay todo pantallas, te sabes un poco el libro. El libro quiere decir pues, cómo vas versus tu target, ¿no? del mes. Ves el libro de todo el mundo, ves cómo te va variando el mercado, ¿no? Y en cualquier momento se da la vuelta al mercado. Y tienes que estar muy preparado. Entonces, es muy dinámico, es un ambiente muy joven, muy, 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 muy ruidoso, muy de novatada continua, es diferente. Y estos traders, entiendo que... ¿Tú eras sales o eras trader? Yo era sales. O sea, tú ibas donde un cliente y le podías ofrecer, oye, esta estrategia de inversión, entonces compremos petróleo, o le podías llevar el estructurado que hacía tu persona. Entonces, él te ponía una orden. Entonces... Los traders entiendo que la cierran entre ellos en la misma mesa. Bueno, también hay brokers en la ecuación. Okay. Pero te doy un ejemplo, ¿vale? Yo hacía oil and gas, ¿vale? Entonces imagínate que un cliente sea, pues yo qué sé, Turkish Airlines, ¿vale? Una aerolínea. Las aerolíneas, pues al final tienen que comprar mucho petróleo, ¿no? Y, por supuesto, si de repente el coste del petróleo sube, ellos no pueden subir el precio del billete sin límite, ¿no? Entonces, normalmente las aerolíneas tienen que tomar posiciones para asegurarse
que ellas van a pagar un precio entre dos bandas, ¿no? Entonces ponen como si fuera un cap y por abajo un collar, ¿no? Y dicen, en esto yo estoy dispuesta a comprar. Normalmente una aerolínea sabe cuántas toneladas va a necesitar comprar y entonces sabe cuántas toneladas más o menos tiene que gestionar o hedgear, ¿no? Con lo cual tú como ventas lo que tienes es una relación con estas empresas. Tu objetivo es ser su único partner, ¿no? Que no vayan a Goldman y hagan la misma operación con Goldman. Esto al final no pasa porque ellos necesitan tener diversificado su portfolio, pero tu objetivo es traer todo el negocio que puedas, ¿no? Y tú teniendo una serie de órdenes, sabes más o menos también cuándo te van a llegar en cada mes, etcétera. Pasas esa información al trader y conjuntamente intentas comprar de la forma en la cual el banco vaya a sacar el mayor beneficio en esta operación. No solo a la hora de la venta, sino también en la hora de la compra. Es decir, un buen ventas tiene que conocer muy, muy, muy bien a su cliente. Okay. Esto es un negocio relacional en el cual vas a cenar con el cliente, haces eventos y ellos vienen y este tipo de cosas. Es un tema transaccional muy por teléfono basado básicamente en una posición racional que le cubra pues, la necesidad como la que comentas ahora de protegerse contra las subidas de petróleo. Yo creo que a nivel industria puede ser de las dos formas. A nivel JP Morgan era súper relacional. O sea, al final, la frase de JP Morgan es first class business in a first class way. O sea, realmente se intenta hacer las cosas con la barra lo más alta posible y lo mejor posible. Entonces, en mi caso era muy relacional, conocíamos muy bien a los clientes, you wine and dine them, o sea, realmente estás muy cerca, esto, ¿no? Esto es 5 estrellas, no sé, Pero ¿esto era en Nueva York o en Londres estabas tú? En este momento estaba en Londres, pero commodities es un mercado que tradeas desde Singapur hasta horas de Estados Unidos y tienes que cubrirte las posiciones. Entonces había partes del año que estaba en Singapur, había partes del año que estaba en Nueva York y de vez en cuando en California. Claro, pero esto es llevarlos al, no sé, a veces preguntaba al US Open, bueno, al Wimbledon, que es más... Pues tenéis un palco ahí, llevarlos al fútbol. Bueno, claro, yo soy española, ¿no? Entonces, imagínate, yo me acuerdo a Eni, la petrolera italiana, me acuerdo que les traje a los toros. Un poco glamuroso, pero una experiencia, ¿no? No, totalmente glamuroso, pero me acuerdo fenomenal que nos sentamos, muy risky también, ahora cuando lo pienso, ¿no? Nos sentamos y lo primero que dijo el cliente cuando sale el toro y tienen el cartelito ese en el que te dicen un poco la información del toro, lo primero que me dijo fue... Esto podemos hedgearlo, porque claro, pesan 500 kilos. Qué bueno, qué bueno. Oye, una pregunta. Yo soy algo mayor que tú. Estoy en Columbia igual que tú, el MBA, pero hace muchos años, ¿no? O sea, a final de los 90, esta industria de sales and trading tenía una fama borderline. O sea, que era la que más tenía fama borderline, ¿no? Que hablaban de los strip clubs y que iban para allá y el socio les daba funny money a los asociados y a las asociadas para que se lo gastaran en el strip club. Eran casi todos hombres. O sea, ¿tu experiencia fue esta o esto ya cambió? Bueno, Sales and Trading es particular. Cuando lo comparo con M&A era otra cosa, ¿no? M&A era todo el mundo, como has dicho tú, bien vestido, silencio, todo el mundo tenía su pupitre. Sales and Trading, pues lo que te he descrito. Es borderline. Mucha de la información la consigues mucho hablando con brokers, pues vas a muchos drinks después de trabajar. Efectivamente hay gente, o sea, yo como mujer pues te puedes imaginar que he ido a poco strip club por decirte que no he ido, pero sí que es verdad que es una industria machista en cierta forma y borderline. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo el primer día que llego, pero primer día, sin haber hablado con nadie, llego a la mesa que me habían asignado y me encuentro un ramo de 500 rosas. Y obviamente digo, ¿qué es esto? Tipo, me están tomando el pelo. Y veo una tarjetita y ponía gracias por los 2 segundos, pero segundos no estaba entero escrito, ponía SECS. O sea, que podía dar a entender otra cosa. Entonces, claro, tu primera reacción es, ¿qué es esto? ¿Quién me está tomando el pelo de esta manera, ¿no? Entonces, al final lo que aprendes es a ser como muy street smart, ¿no? O sea, yo creo que en banca de inversión había gente muy bien formada, muy inteligente, pero muy trabajadora. En Sales and Trading había gente brillante, punto. Son brillantes. Okay. Oye, ahora la pregunta que todo el mundo está esperando después de esto. ¿Cuánto se gana en este mundo? Danos unas horquillas de cuando empiezas,
Dieron los niveles y más o menos horquillas de cuánto se puede ganar o cuánto se gana realmente. Seguro que Claude te lo diría más actualizado que yo, porque el mío está un poco anticuado, pero cuando sales de la universidad, o sea, recién graduado, puedes estar entre signing bonus, que es un dinero que te dan para ponerte en marcha y captivarte, bonus y sueldo, puedes estar entre 70.000 y 130.000 el primer año de tu vida trabajando. Y luego, bueno, eso va en progresión. Post-MBA, pues también depende mucho del país en el que estés, ¿no? Pero entre 150 y 300 y de ahí para adelante, teniendo en cuenta que, no sé, un MD puede estar ganando bastante más de 1 millón al año, bastante más. Okay. Oye, ahora voy a volver a eso, pero antes de eso, más allá de los 130 que ganabas, que está muy bien para recién graduado al principio, ¿qué te llevas de ese mundo? Pues después saliste, que ya vamos a entrar ahí, pero ¿qué te llevas de todo este mundo? 5 años, ¿no? En la élite de JP Morgan. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas? ¿Qué reflexionaste? Me llevó muchísimo, o sea, me llevó rigor en la forma de trabajar, me llevó un network espectacular, la gente de JP luego te sale por muchos sitios, y me llevó mucha resistencia, ¿no? O sea, yo creo que desde tu primera semana, hemos hablado mucho de lo bueno, pero desde tu primera semana tú ves como hay mucha gente con una cajita de cartón a la cual están despidiendo, hay rondas continuas, es up or out a lo bestia, y eso te hace desarrollar una serie de skills, ¿no? Que te hace trabajar, yo creo que a un nivel muy competitivo. Y me llevo todo eso, además de muchísimos buenos recuerdos. O sea, volvería a hacerlo si estuviera al principio de mi carrera. Un poco como McKinsey. Ok, perfecto. Oye, voy a adelantar un poquito, tú te vas a hacer un MBA, que es un poco un paso racional. O no, podías haber seguido la carrera también, pero bueno, el MBA pega aquí, ¿no? Y fuiste a Columbia. Ahora, yo veo tu perfil ahí en el MBA terminando, 5 años de JP Morgan, MBA. Vamos, tú tenías que tener ofertas de todos los bancos de todas partes del mundo para trabajar. Sin embargo, tomas una decisión de ir a trabajar a Amazon, que está muy bien, pero que ni remotamente pagaría lo que podías haber cobrado si te hubieses seguido en el entorno financiero. Entonces, ¿por qué después del MBA decides trabajar en Amazon? Bueno, decido trabajar en Amazon porque en el MBA, bueno, hago varias prácticas y empiezo a tener exposición a las empresas de tecnología y empiezo a ver algo que nunca iba a ver en el mundo financiero, ¿no? Que es estar expuesto, y como consultor lo vas a entender, estar expuesto a problemas diferentes cada día y tener que buscar soluciones diferentes, y intelectualmente era muchísimo más retador de lo que me había parecido todo el mundo financiero. De todas formas, como te decía al principio, a mí siempre me ha gustado mucho el mundo empresarial. Para mí el mundo financiero era un training y un means to an end. O sea, yo quería acabar en empresa, no quería acabar en banca. Y bueno, pues Amazon, o sea, no sé, yo sigo profesionalmente enamorada de Amazon, me parece la empresa más espectacular que hay en el mundo, y justo coincidió que iba a abrir en España. Mi marido, que en ese momento era mi novio, pero bueno, él vivía en Londres, yo en Nueva York, él se volvía a trabajar a España, y entonces yo tenía que buscar algo en España, ¿no? Y Amazon justo estaba abriendo en España y me pareció una oportunidad espectacular. Ok. Y cuéntanos, cuando tú llegas a Amazon, que también tiene mucha leyenda Amazon, ¿no? En la primera temporada tuve a alguien de Amazon y contaba de cómo son las reuniones, de cómo son los memos. ¿Cómo es realmente esa cultura de Amazon? Es genial, pero cuesta adaptarte, porque es como llegar a un país nuevo. Todo el mundo tiene un idioma, Amazonian, que no entiendes nada, o sea, hablan con acrónimos, hasta tal punto que hay un diccionario. O sea, lo único que te dan en la primera semana es un glossary para que tú puedas ir ahí y ver los términos, ¿no? Pero es una cultura súper eficiente en la que es como un cementerio de McKinsey, ¿vale? O sea, está lleno de gente de McKinsey, entonces todo es muy estructurado, como muy consultoril, y es verdaderamente adictivo, porque tiene una cosa que a mí me parece la magia de Amazon, y es
que todo el mundo entiende la cultura de Amazon. O sea, no es que haya unos principios así de liderazgo escritos en la pared, es que todas las decisiones que se toman en el día a día van en consonancia con esos principios y con esa cultura, ¿no? Entonces crea una especie de casi o cuasi secta en la que todo el mundo que trabaja en Amazon se ha bebido el Kool-Aid de Amazon y está ultra motivado con trabajar ahí y realmente engancha. O sea, es una cultura en la que es... Para que lo entiendas, es como cuando ves a un equipo de Fórmula 1 cambiar las ruedas en las que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y funciona a toda la perfección. Eso es Amazon. ¿Cómo logran eso? Pues mira, puede ser el sueño de cualquier empresa. ¿no? Sí, es una pregunta buenísima. Lo logran con una cultura muy consecuente. O sea, diferentes ejemplos, ¿vale? Para lograr eso, que de primeras te pueden chocar. O sea, yo me acuerdo que una de las cosas que más me chocaba de primeras era que todo el mundo hablaba en primera persona. O sea, yo venía de JP Morgan, donde nunca dices he hecho un modelo, he hecho una presentación, hemos, porque es espíritu de equipo. Tú llegas a Amazon y todo el mundo habla en primera persona, Y de primeras dices, uy, esta gente te choca, ¿no? Y al cabo del tiempo te das cuenta que, por ejemplo, en Amazon, después de una reunión, ¿no? Una de esas cosas como muy amazonianas es, oye, hay que completar esta tarea, este es el dueño de esta tarea. Y solo hay una persona. Da igual que haya un equipo detrás, hay una persona. Y si eso no sale adelante, esa persona es la que tiene la culpa. Otra cosa, se aseguran que todo el mundo esté preparado. Antes de una reunión, ¿cuántas veces no te da tiempo a mirarte algo y tú llegas y tienes como que pues, bullshit ahí un poco? En Amazon tú llegas a una reunión y efectivamente en los primeros minutos te tienes que leer el documento que se va a discutir. Luego, el trabajar con documentos y no con PowerPoint, y aquí no vas a estar de acuerdo conmigo por eso, porque eres consultor, pero te diré que los ex-McKinsey que están en Amazon sí están de acuerdo después de que lo has experimentado. O sea, al final... Escribir te hace pensar mucho. Y Amazon es su cultura de todo escrito. Pero no solo los documentos, que esa es la que has leído 1000 veces en los periódicos. O sea, tú en Amazon, cuando estás poniendo en marcha algo nuevo, un procedimiento nuevo, no solo tienes que construir lo que estés construyendo, o sea, es una cultura muy de construir, tienes que dejarlo documentado. Hay una Wikipedia interna. Entonces, cuando tú te hayas ido y dentro de 5 años llega alguien que quiere aprender de eso que tú montaste, está totalmente escrito y eso se mantiene vivo. Porque siempre hay una persona que es el SME, ¿no? El Subject Matter Expert de eso, que tiene la obligación de mantenerlo vivo. Entonces se consigue, yo te diría, yo creo que se consigue ser Amazon realmente poniendo el talento en el centro de todo. Muy bien. Y de verdad, ¿no? Porque todas las compañías dicen, pero... Y de verdad, o sea, lo otro que te diría de Amazon es la forma de entrevistar. O sea, es absolutamente única y son muy organizados en cómo lo hacen. O sea, si vas a entrevistar a una persona nueva y necesitas que tenga 5 competencias cristalinas, a ti te van a encargar que le entrevistes de 2, a mí de otras 2, aquí otras 2, y tiene que haber cierto solapamiento para que haya información para contrarrestar. Y cuando las primeras 5 personas hemos comprobado que esto está ahí o no está ahí, entra un cinturón negro de karate que se llama Bar Racer, que es una persona que se ha puesto las botas a hacer entrevistas y entonces evalúa, ¿no? Y dice, oye, ¿es verdad esto que me han dicho estos que están entrevistando o no? Y quienes entrevistan es negocio. Aquí no entrevista nunca a nadie de recursos humanos, entrevista negocio. Y solo cuando hay un fit cultural, solo cuando tú realmente has visto que la persona que vas a entrevistar trabaja con unos estándares muy altos, tiene un pensamiento a lo grande impresionante, tiene mucha responsabilidad o mucha agencia y tal, solo cuando tú eso lo has comprobado, le mandas el business case. Pero tienes que haber comprobado lo otro. Muy bien. Oye, suena como un trabajo mandado a hacer para ti de lo que hemos conocido de ti en la entrevista. Ya no estás en Amazon. ¿Por qué saliste de Amazon? ¿O fue porque te equivocaste? Marta Echarri, que estuvo aquí, le pregunté, ¿por qué saliste de N26? Me equivoqué. Y me contó toda una movida y le dije, uy, creo que te equivocaste. Y efectivamente, no duró mucho. ¿Dónde se fue? Yo hay muchísimos días en los que me arrepiento de haberme ido de Amazon, porque Amazon es brutal. También te digo que, bueno, yo me fui porque al final en mi última etapa de Amazon tuve la suerte de poder poner en marcha todo lo que es la industria del fútbol dentro de Amazon, que es un standalone business unit que funciona hoy y bueno, eso lo hicimos desde España. ¿De food? No, de fútbol. Ah, de fútbol. Ah, buenísimo. Sí.
Eso lo hicimos desde España. Y bueno, en esa época tuve la suerte de poder trabajar muy de cerca pues, con gente muy senior en la organización, tipo el número 2 de retail de Amazon, etc. Y claro, una vez que tú has probado esto, visto esto y tal, tú solo quieres estar en headquarters y tomando esas decisiones, ¿no? Entonces, en ese momento a mí me llega una oferta para estar en una empresa en España, en headquarters, y lo considero súper atractivo y me muevo. ¿Es un error? No lo sé. O sea, Amazon yo creo que siempre se echa de menos porque es una cultura brutal, pero también creo que salvo que tú sepas que es que tú quieres hacer una carrera en un único sitio toda tu vida, que no es mi caso. O sea, creo que estás viendo que soy muy movida, me encanta aprender, no me importa nada un reto. Eso tiene cosas malas, ¿no? A veces eres inquieta y a veces pues, te vas un poco antes de los sitios. Pero también es verdad que en Amazon hay un límite a lo que puedes aprender, porque replicar exactamente Amazon no se puede. Y llega un momento en el que tú ya de lo que aprendes de Amazon tu curva se aplana, y a mí cuando la curva se aplana me has perdido porque me aburro. Entonces, ¿fue un error irme? No lo sé, quizás. Fue una maravilla estar. Muy bien, esa es la... cómo hay que afrontarlo. Bueno, oye, ahora, ¿qué estás haciendo ahora? Cuéntanos. Pues ahora estoy cogiendo todo lo que aprendí en Amazon de entrevistar a personas y estoy he montado una empresa que se llama VoiceLook, que básicamente lo que hacemos es predecir el desempeño. Es decir, para un puesto determinado, entendiendo lo que hace falta para ese puesto, nosotros somos capaces de contrarrestar perfiles y decir si un perfil va a tener un buen desempeño o no, con inteligencia artificial conversacional por detrás. Ok, o sea, esto es un B2B. Esto es un B2B, pero también estamos teniendo conversaciones con grandes universidades y escuelas de negocios porque al final, en la era en la que vivimos, que es la era de la abundancia de la inteligencia, ¿no? Cada vez son más importantes las habilidades blandas y ya, o sea, no solo les importan a las empresas, también les importan a las personas. Entonces, un poco por algunos de los clientes con los que estamos trabajando que nos están pidiendo algún proyecto, algún piloto más B2C, tampoco nos cerramos esa pata. Porque a ti como, por ejemplo, todos los antiguos alumnos de Columbia, cuando ya llegan a sus 50 o 60 y les apetece ya hacer algo más como freelancers o dejar el mundo corporativo o tienen que hacer un reskilling de algo, muchas veces la gente no sabe cuál es su superpoder, la gente no sabe qué hace bien, ¿no? Esa palabra es superpoder, de nuevo es de Amazon, no es mía, y nosotros ayudamos a la gente a entender qué es eso. Y eso también para el B2C tiene mucho valor, pero por ahora el foco está en B2B. Y yo me acuerdo cuando yo he pasado por diversas experiencias, o sea, es complicado salir de entornos superestructurados, donde lo tienes todo, o sea, todo lo que, como dicen, makes your beer taste better, ¿no? Que dicen en Amazon, o dice Bezos. Todo lo que no es eso, en Amazon está ahí, y en JP Morgan también. Y tú te centras en tu trabajo. ¿Cómo ha sido tu transición emprendedora? Donde no hay nada, o sea, tú tienes que hacerlo todo, ¿no? Desde hacerte el Gmail y comprarte el dominio y todas estas cosas que uno cuando no es autónomo emprendedor en la vida los piensa. Sí, te diré que Amazon te prepara muy bien para esto. O sea, en Amazon, tú en Amazon llegabas y nadie te explicaba nada. O sea, había unos trainings que tú te sentabas solo y te ponías a hacer y tú ibas profundizando más o menos en lo que te habían asignado. Y a partir de ahí, todo era buscarte la vida, todo era automatizar el trabajo que te habían dado, era hacer que tu trabajo desapareciera. Lo llamábamos hands off the wheel y siempre había una mentalidad, que es lo que se llama también pues, mentalidad del día uno, ¿no? De, venga, pues como si estuviera empezando el día uno, ¿no? Y todo es una cultura muy de yo me lo guiso y yo me lo como. O sea, de hecho, en Amazon todo el mundo escribíamos código. O sea, no podías abrir una carpetita y descargarte unos datos, ni tenías a un data scientist que te sacara los datos. Tú escribías tu SQL con el análisis que tú querías hacer. Obviamente no me creaba mi propio Gmail y había una persona de IT, pero sí que es una cultura muy de doer y es una cultura muy emprendedora. O sea, de hecho hay muchísima gente ex-amazonian que luego monta algo porque realmente te están enseñando eso. Perfecto. ¿Y en qué estado está tu startup ahora? Pues ahora estamos en un momento muy dulce porque ya o sea, tiene una base científica muy grande, mi modelo predictivo, ¿no? Ya lo hemos validado científicamente y el producto está construido, entonces ahora ya estamos empezando a trabajar con
con grandes empresas del IBEX 35 y alguna multinacional, y ahora toca ponernos a escalar. Muy bien. Pues oye, mucha suerte. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Si necesitas evaluar a alguien, me llamas. Perfecto. Te voy a poner en contacto con la gente de Sami y a ver qué tal. Oye, se me acaba de ocurrir una cosa antes de pasar al final, que es cómo se vive venir de estos entornos de compañías top, ¿sabes? Una nómina caliente todos los días, todos los meses, perdón, todo tipo de perks, comida gratis todo el tiempo, porque estás ahí, a la incertidumbre esta del emprendedor. Y aunque a lo mejor tienes un entorno familiar, no sé cuál es la situación, a lo mejor tu marido tiene un trabajo y tú eres la que está emprendiendo, sin embargo, emocionalmente es duro, ¿no? De pronto no tener esa disponibilidad de efectivo todos los meses. ¿Cómo lo has llevado? Durísimo. ¿Cómo lo he llevado? En Amazon no había comida gratis. Es una empresa muy frugal, no es Microsoft. Pero efectivamente es duro. O sea, el primer día, el montártelo todo es duro. Mi marido trabaja en LinkedIn, entonces, bueno, tenemos algo de estabilidad por su parte. Pero yo creo que es, pues, o sea, cómo lo enfocas, ¿no? O sea, al final te das un plazo para decir, oye, esto tiene que salir y yo lo voy a sacar adelante. Durante ese plazo hay un plazo que te has dado en el cual, pues, efectivamente no vas a tener todos estos perks ni todas estas cosas, pero tienes otras muchísimas bondades, ¿no? O sea, el construir algo tú desde cero y tal engancha muchísimo. Yo creo que es insustituible. Y luego, yo tengo 3 hijos. Para mí también tiene mucho valor el que mis hijos vean cómo el lunes me caigo, el martes me levanto y el miércoles lo vuelvo a intentar, ¿no? Pero sí, obviamente me encantaría tener siempre, todos los meses, una nómina, pero fíjate que me preocupa más el que no... Me preocupa más lo que Jeff Bezos dice, cuando tengas 80 te vayas a arrepentir, ¿no? Y entonces yo creo que al final, a mí me pilla un momento en el cual digo, oye, todo este ecosistema, todo esto que está saliendo del mundo de la inteligencia artificial, yo tengo que intentar hacer algo. O sea, yo no quiero tener 80 años y pensar que no lo intenté. Y al final me puede más eso. Bien. Rocío, muchísimas gracias por venir al podcast y compartirnos. Muy interesante, ¿no? Hemos visto JP Morgan y Amazon en profundidad, así que gracias. Muy bien. Oye, si tú piensas en esta carrera que has tenido exitosa, ¿tú crees que el éxito que has tenido se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro, o crees que eres una persona con suerte? ¿Sabes que esa es la pregunta de entrevista favorita de Jeff Bezos? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues esto tengo que decir que esto no lo he inventado yo. Esto me lo robé de un podcast que se llama How I Build This. Él hace un poco diferente porque él junta... Él lo que quiere es que hablen de la suerte. Entonces él junta el trabajo... Sí, Bezos quiere que hablen de la suerte también, sí. Pero bueno, yo sí que creo en la suerte. O sea, sé que hay gente que no. También te digo que en general me ha pillado currando, porque yo soy pesadísima. O sea, incluso si estás conmigo en un bar tomándote una copa, te voy a sacar algo de curro, me voy a poner a hablar de eso porque me divierte, indudablemente, ¿no? Pero bueno, también, pues obviamente lotería genética absoluta, ¿no? He tenido unos padres que me han dado todo tipo de oportunidades. He tenido la suerte de tener un hermano brillante, entonces eso al final te hace también ir dando tu mejor versión, ¿no? De tener un marido que me está apoyando, que hace falta en poder emprender y entonces sin duda te diría que soy una persona con suerte, pero efectivamente que he trabajado y trabajo muy, muy, muy duro, la verdad.